Amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir al vicepresidente de la República de Colombia, don Angelino Garzón, quien va a compartir con nosotros su privilegiado análisis sobre el diálogo para la ansiada paz en su país y los efectos benéficos que tendría un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla. Nos honra recibir de nuevo en esta tribuna a uno de los líderes políticos más solventes y reconocidos de América Latina y, por supuesto, de Colombia. Apóstol de la equidad social, que se ha ganado su reputación entregándose al servicio a los ciudadanos durante más de 40 años. Su talla y su inteligencia le hacen imprescindible en la vida política colombiana. También en este proceso, aunque lo observe con discreción y respeto, pero con gran proximidad y con la inteligencia que solo merece una carrera política tan larga y bien templada como la que él tiene acreditada. Para el Fórum Europa es un gran honor recibirle de nuevo. Querido vicepresidente, querido amigo, la tribuna es suya. Bueno, muy buenos días. Yo quiero agradecer de antemano a José Luis sus generosas palabras, su invitación a este desayuno con ustedes, amigos y amigas. Expresar mi saludo fraternal a Antonio San José, periodista moderador de este evento, a Carlos Collante, director general de Transporte de la Red Eléctrica Europea, y a Ramón Casanova, director de la Organización Comunicacional de Asisa. Y a todos ustedes, amigas y amigos, mi saludo fraternal. Yo no participaba en este foro abierto, creo que de mayo del año pasado. En junio del año pasado yo sufrí un accidente cerebrovascular y estoy en el proceso de recuperación motriz. Y claro, yo soy católico y le digo que gracias al Dios de los cielos, y yo tengo un santo patrono en Colombia, que es el Señor de los Milagros de Buga. Le doy gracias a Dios porque me estoy recuperando. El milagro es que estoy hablando con ustedes aquí. Y a toda mi familia que también me ayudaba, a los médicos, médicas tratantes, a los terapeutas. A mí algunas personas me dicen, Angelino, ¿cuál es la clave? Pues constancia y disciplina, esa es la clave. Y tener siempre la voluntad de vivir para uno recuperarse. La última vez que yo estuve en este desayuno organizado muy gentilmente por José Luis, yo le rendía cuentas hacia dónde íbamos. Recuerdo que la primera vez que intervine aquí fue en octubre del año 2010. Llevábamos 2 meses de gobierno. El año pasado llevábamos prácticamente 2 años de gobierno. Ya nosotros vamos a completar en agosto 3 años de gobierno. Nos queda faltando uno. De agosto del 2013 a agosto del 2014. El presidente Juan Manuel Santos, desde un principio se propuso consolidar a Colombia como un país en progreso, con mayor desarrollo económico, con mayor desarrollo social, un Estado moderno, respetuoso de los derechos humanos y con relaciones con todos los países del mundo entero, incluidas las buenas relaciones que han existido y que queremos que se consoliden entre España y Colombia. Y ese ha sido el propósito del presidente Juan Manuel Santos, desde que él llegó a la presidencia de la República. Pero nosotros heredamos un país
como todo Estado se hereda con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Nosotros heredamos un país en crecimiento económico. No heredamos un país atrasado, ni mucho menos. Y un país avanzando en su desarrollo económico y social. Pero heredamos también grupos armados ilegales que son contrarios a la democracia en cualquier parte del mundo. Heredamos guerrilla, bandas criminales y narcotraficantes. Eso lo heredamos. Y nosotros somos conscientes del esfuerzo que hizo el gobierno anterior por combatir todos esos grupos armados ilegales. Pero no fue fácil acabarlos, ni ha sido fácil acabarlos. Y entonces el presidente Juan Manuel Santos dijo, vamos a ensayar un camino para ver si podemos acabar con estos grupos armados ilegales. El camino de la solución política, el camino del diálogo. Vamos a ensayarlo a ver qué pasa. Y comenzó a hacer esfuerzos desde antes de posicionarse como presidente de la República, desde antes de agosto del 2010, para ver si era posible iniciar el diálogo con un grupo armado ilegal. Y buscó al grupo más grande que hay en Colombia, posiblemente el más organizado, el de más tradición, en este caso la guerrilla de las FARC. Y comenzó a hacer contactos para dialogar con ellos, para conversar con ellos. Y ellos aceptaron los primeros contactos, aceptaron hacer una negociación, podemos decir, casi secreta, en La Habana, Cuba. El gobierno mandó unos emisarios, ellos mandaron unos emisarios y comenzaron a trabajar lo que se dio una agenda de 5 puntos, empezando por el tema agrario y termina con la refrendación de los acuerdos. ¿Cómo se van a refrendar los acuerdos? Y procuramos que esas conversaciones fueran secretas. Yo les puedo decir, el presidente de un principio acordó que hubieran 2 países garantes, en este caso Noruega y Cuba, y 2 países acompañantes, en este caso Venezuela y Chile, a nivel de sus respectivos gobiernos, claro está, pero sin hacer de eso una gran estrategia comunicacional, manejando eso con mucha discreción. Mucha gente de la comunidad internacional, con la mejor intención, le ofreció al presidente Juan Manuel Santos acompañarlo en este proceso. Nosotros hemos vivido en Colombia experiencias, no es la primera conversación que se hace. Como hemos vivido tantas experiencias, pues también hemos ido teniendo experiencia cómo manejar este tema con la comunidad internacional. Porque nosotros le hemos dicho a muchos países y a muchos organismos internacionales, miren, nosotros valoramos altamente que ustedes nos acompañen, pero el día que de verdad los necesitemos más a fondo los llamamos. Por ahora espérense, les vamos manteniendo avisados de todo, claro. Ni siquiera en el Consejo de Ministros del presidente tocaba este tema, ni siquiera en el Consejo de Ministros, ni siquiera con el vicepresidente de la República. A veces él tomaba la decisión de informarle algunas cosas al vicepresidente. Yo, claro, no me ponía a preguntar lo que no tenía por qué preguntar. El tema de la paz constitucionalmente está en cabeza del presidente de la República. Lo que dice la Constitución nuestra de 1991 es que la paz, como las relaciones internacionales, como la política de seguridad, descansa en el presidente de la República. Y él tiene toda la discreción y toda la autonomía para desarrollar las iniciativas que considere lo más conveniente en esta materia para el país. Alguna gente quisiera que el tema de la paz, el tema de la seguridad, el tema de las relaciones internacionales
lo hiciéramos polémica pública. No, con eso no se puede hacer campaña electoral ni se puede hacer estrategia política. Son temas muy delicados. Que sea quien sea el presidente de Colombia hoy, tiene que garantizar la continuidad de ese proceso en nuestro país. Son políticas de Estado. Y lo que dice la Constitución al presidente de la República es: señor presidente, por favor, busque la paz. Busque la paz para nuestro país. En Colombia hacer la paz es una decisión de valientes. No es fácil hacer la paz. En Colombia es más fácil a veces hacer la guerra que hacer la paz. La paz es más difícil que hacer la guerra. En términos electorales, de pronto la guerra da más votos que hacer la paz. La paz da menos votos que la guerra. Pero en términos estratégicos del país, para el país es muy importante lograr acabar lo ilegal, que como les decía es contrario a la democracia. Es que nosotros, yo no sé qué mal hicimos al Dios de los cielos. Tenemos guerrilla, bandas criminales, hemos tenido paramilitares y tenemos narcotráfico. Y al final en estos últimos 50 años, hemos visto posible lo imposible. Hemos visto que muchas veces se une la guerrilla con las bandas criminales y los narcotraficantes. Se unen y trabajan juntos y se colaboran y enfrentan a veces juntos al Estado, y el Estado tiene que enfrentarlos muchas veces juntos. Y entonces, eso es cosa del pasado, la guerrilla es cosa del pasado. Los narcotraficantes son cosa del pasado, las bandas criminales son cosa del pasado, no tienen nada que ver con la democracia ni con un Estado moderno, nada. Y han hecho daño a la democracia colombiana, como le han hecho daño a la convivencia pacífica, al desarrollo económico, como le han hecho daño a la vida civilizada de la población colombiana. Son grupos armados ilegales que tienen como propósito crearle daño a la población, al derecho de la población a vivir en paz y en tranquilidad. Y entonces, como les decía, el presidente comenzó a buscar el diálogo con uno de estos grupos armados ilegales, en este caso la guerrilla. Y podemos decir que hemos encontrado en el gobierno de Noruega y en el gobierno de Cuba dos ayudas importantes, como debe ser, de manera discreta y no metiéndose en los asuntos internos colombianos. Y entonces, cuando ya se hizo pública la agenda, y algunos colegas de los medios de comunicación, aquí hay periodistas, saben que los periodistas son inquietos. Y entonces comenzaron a decir: mire, no es que en Cuba se está conversando entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Y comenzaron acá alguna información. Y el presidente de la República salió y dijo: eso es verdad. Estamos conversando en La Habana lo que es una agenda con un grupo armado ilegal. Y la agenda tiene un propósito: acabar el conflicto armado interno en Colombia entre esta guerrilla y el gobierno colombiano. Los acuerdos con esta guerrilla no comprometen a la otra guerrilla colombiana, no la comprometen. Ni comprometen a las bandas criminales ni al narcotráfico. Esto compromete a la guerrilla de las FARC. ¿Cómo llegaron ellos a Noruega y cómo llegaron a La Habana? Voluntariamente. Nosotros no teníamos posibilidad, el gobierno colombiano, de obligarlos, ni militar ni políticamente obligarlos a estar allá, ni ellos tampoco al Estado colombiano. El Estado llegó voluntariamente. Los voceros del gobierno colombiano llegaron voluntariamente y los de la guerrilla llegaron voluntariamente. Son un diálogo entre diferentes. Ellos son diferentes al gobierno, claro. Ellos no creen en el Estado. Ellos tienen como propósito hacerle daño al Estado, debilitar la credibilidad de la población en el Estado. Ese es el propósito de la guerrilla. Y también de los narcotraficantes y también de las bandas criminales. Los ilegales, por principios, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, siempre trabajan debilitar el Estado. Esa es la función de los ilegales.
por eso están ligados a la corrupción, por eso están ligados al contrabando, por eso están ligados a las prácticas de los narcotraficantes, por eso están ligados a todas las prácticas ilegales, a la trata de personas, al negocio ilegal de armas, a todo eso están ligados al terrorismo, porque siempre buscan debilitar la credibilidad de la población en el Estado. Y entonces empezamos las conversaciones. Y a veces en estas conversaciones los voceros de la guerrilla dicen cosas que el gobierno colombiano a través de sus voceros los escucha. Pero también hemos tenido la voluntad y la sinceridad de decirle, con eso no estamos de acuerdo, muchachos. No nos pidan lo imposible porque no lo podemos hacer. También el gobierno colombiano ha tratado de ser muy objetivo en estas conversaciones, de no pedir imposibles. ¿Qué es lo que le ha pedido el presidente a la guerrilla en la mesa de conversación? No nos pidamos imposibles aquí en la mesa, muchachos. Aquí hay muchos compañeros y compañeras, algunos del sector empresarial, otros del gobierno, otros del sector sindical, que saben que en los diálogos laborales no se pueden pedir imposibles en la mesa. Cuando uno se sienta a dialogar es para construir acuerdos. Entonces nosotros llegamos a estas conversaciones con la guerrilla de las FARC con un propósito fundamental: no romper esas conversaciones, no hacer un show. El gobierno no está detrás de hacer un show. El gobierno ha llegado para construir un acuerdo con ilegales, con contrarios. Eso no es tan fácil, eso es duro, eso es bien duro. Porque claro, esos ilegales a veces piden cosas que no se les puede aceptar. Que nosotros no estamos dispuestos a aceptar en la mesa, y lo decimos públicamente. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar en la mesa el modelo político, ni el modelo económico, ni el modelo social. Si un empresario, si un dirigente de la guerrilla llega a decirnos, creemos que en Colombia deben nacionalizar todas las empresas, le decimos, eso no lo podemos hacer, muchachos. No lo podemos hacer. Nosotros defendemos la libertad de empresa en nuestro país como base del desarrollo económico. Defendemos la inversión extranjera en nuestro país como base del desarrollo económico. ¿Qué es lo que le pedimos a los empresarios? Trabajen conceptos de responsabilidad social empresarial, incluidos los temas ambientales, incluido el respeto a los derechos laborales. Pero nosotros no estamos dispuestos en estas conversaciones a discutir el modelo económico o político. Que muchachos, entonces no queremos que haya Congreso de la República, tampoco lo podemos aceptar, es que defendemos el Congreso de la República como institución de la democracia, como defendemos el Poder Ejecutivo. Por eso, en este punto de la refrendación de los acuerdos, ¿qué ha dicho el presidente de la República? El presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho públicamente. Yo tengo la voluntad política de firmar unos acuerdos de paz en el año 2013. Estoy con la voluntad política de firmarlos. Señores de la guerrilla, queremos que ustedes también firmen los acuerdos de paz. ¿Qué nos ha dicho la guerrilla? Nos ha dicho, bueno, yo firmé el acuerdo agrario, lo acaba de firmar, pero ahora yo quiero que discutamos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La guerrilla le tiró un anzuelo al presidente de la República este año. Le dijo, aplacemos las elecciones del 2014. En Colombia se elige en marzo del 2014 el Congreso de la República y en mayo el presidente y el vicepresidente. Y el presidente le dijo muy cariñosamente a través de su vocero, yo no puedo aceptar eso, ni tampoco la Asamblea Nacional Constituyente. No por la composición de la Constituyente, es que no lo puedo aceptar. Hombre, presidente, ¿y usted por qué no lo puede aceptar? Usted es muy retrógrado, le dicen. Usted es muy atrasado. Es que no lo puedo aceptar por dos razones. Yo no voy a aplazar elecciones en Colombia. Y en segundo lugar,
no confundan un mecanismo de refrendación de los acuerdos como una Asamblea Nacional Constituyente con que ustedes nos quieran llevar a un escenario para discutir todo el ordenamiento jurídico colombiano. Eso no lo podemos hacer. Y ahí estamos en ese debate. Alguna gente de la comunidad internacional con cariño nos dice, ¿por qué no aceptan eso para que no se vayan a romper las conversaciones? No, miren, la verdad es que si mañana las conversaciones llegan a fracasar, no será por falta de voluntad política del presidente, sino por culpa de la guerrilla colombiana. Pero también es mejor a veces, dice el dicho popular, ponerse rojo una sola vez y no pálido toda la vida. Es mejor decirle esto no lo podemos hacer, sencillamente no lo podemos hacer. Que mire que el tema de la paz tiene mucho respaldo internacional, le pueden dar el Nobel de la Paz, puede ser. Nada es descartable en la vida, pero para nosotros es fundamental poder cumplir con los acuerdos. Aquí no se trata de firmar un acuerdo por firmarlo, ni mucho menos. Aquí se trata de que el acuerdo que firmemos lo cumplamos. Y cuando el presidente le ha dicho a la guerrilla, firmemos el acuerdo este año, es porque el presidente tiene la voluntad de firmar el acuerdo y tiene la voluntad de cumplir con el acuerdo. Yo creo que en Colombia a la guerrilla le conviene la firma de este acuerdo. Mire, póngale que la guerrilla le dijera al gobierno, bueno, firmemos el acuerdo. Pues a partir del momento que se firme el acuerdo, va a tener una bandera para luchar. Nosotros firmamos el acuerdo, señor gobierno, ¿cuándo nos cumple el acuerdo? Y el gobierno tendría que salir a cumplir el acuerdo. En términos de bandera de lucha, como se dice popularmente. Por lo tanto, yo sí creo que ustedes, amigas y amigos, y toda la comunidad aquí representada española, por empresarios, por dirigentes sociales, por gobierno, pueden presionar más a la guerrilla colombiana, el Congreso de las Cortes Españolas, para que firmen el acuerdo de paz este año. Eso no significa estar en contra de la paz en Colombia, ni mucho menos. Es un derecho de la gente, es un derecho de la comunidad internacional, es un derecho de la sociedad colombiana. Decirle a la guerrilla de las FARC, señores de la guerrilla de las FARC, dejen de hablar tanto y firmen el acuerdo de paz. Y nosotros seremos los primeros en decirle al gobierno que les cumple el acuerdo. Como es un derecho de la población colombiana y de la comunidad internacional, decirle a la guerrilla colombiana, mire, dejen de secuestrar gente, eso es una cosa atrasada. Dejen de estar colocando minas antipersonas, eso es muy atrasado. ¿Qué es revolucionario y quitarle una piernita a un soldado o a un policía? Nada. O a un campesino, o a un niño o una niña afrodescendiente o indígena, eso no tiene nada de revolucionario. Si ustedes me permiten, el secuestro y las minas antipersonal es lo más contrarrevolucionario que ha hecho la guerrilla colombiana. La exageración con el secuestro y con las minas antipersonal terminaron siendo una práctica contrarrevolucionaria que se volvió a sí mismo contra la guerrilla colombiana. Y ese es un debate político, claro. Y entonces, y también decirle a la guerrilla, hombre, gente está reclutando forzosamente niños y niñas. No, eso es atrasado. Dejen que los niños y niñas decidan. Y por lo tanto, en eso estamos este año. Yo quiero decirles que nosotros estamos buscando firmar la paz para aprender otra cosa, vivir en paz. Mucha gente a mí me pregunta, Angelino, ¿y cómo es vivir en paz? Y yo le digo, yo no tengo ni idea cómo es vivir en paz. Y claro, vivir en paz para nosotros significa poder vivir en convivencia,
sin tener que matarnos por las diferencias, ni agredirnos verbalmente por las diferencias. Vea, yo vengo del movimiento sindical. Yo recuerdo que cuando yo era dirigente sindical no había empezado la huelga o el paro y ya no la declaraban ilegal. Ya el sindicato lo declaraban ilegal. Y aquí, con todo respeto por el director de la OIT, yo evidenciaba eso a la OIT y decía, no, ese es comunista. Que le metían muchos problemas ideológicos a esto. Los problemas de la democracia no son problemas de partidos políticos ni son problemas ideológicos. La democracia tiene unos principios universales. Alguna gente dice, no, lo que pasa es que, ¿por qué critican a la guerrilla? Porque la guerrilla es una cosa del pasado. Eso no tiene razón de ser en nuestro país. La guerrilla no tiene razón de ser en nuestro país. Ni ningún proyecto político ligado a la guerrilla tiene razón de ser en nuestro país. Son cosas del pasado. Y entonces son debates políticos que hay que hacer, claro. Pero nosotros queremos vivir en paz. ¿Por qué más queremos vivir en paz? Porque vivir en paz significa que el empresario puede invertir mucho más tranquilamente en nuestro país. El empresario nacional, el empresario extranjero. Significa que pueden hacer negocios más tranquilos en nuestro país. Significa que en nuestro país no tengamos que dedicarle tanto esfuerzo económico al sector militar y a la policía, o que los militares y los policías se dediquen a una relación más tranquila con la ciudadanía, más del desarrollo de una cultura ciudadana. Vivir en paz significa también que podamos tener servidores públicos que gobiernen pensando en la población y que todos los esfuerzos del Estado estén dirigidos al tema de la educación, al tema de la salud, al tema de la vivienda, del agua potable, y no solamente a los temas de la seguridad, porque nosotros seguimos teniendo problemas muy serios en Colombia por resolver, desafíos muy grandes por resolver. Primer desafío es cómo garantizamos el respeto integral de una política de derechos humanos, que es el derecho de la gente a vivir en paz, en tranquilidad, el derecho a que la gente pueda vivir en bienestar. Segundo desafío que tenemos, la falta de equidad social. Todavía tenemos problemas de falta de equidad social. Y claro, nosotros necesitamos disminuir considerablemente los niveles de pobreza y de miseria. Se están haciendo esfuerzos grandes en este sentido, en su conjunto en América Latina. Y Colombia está haciendo esfuerzos muy grandes, el presidente Santos. Pero los esfuerzos seguimos estando rezagados en equidad social. Por eso queremos la paz. ¿Para qué más queremos la paz? Queremos la paz para combatir la corrupción, que es una práctica contraria a la democracia. La corrupción, como la irresponsabilidad administrativa, es contraria a la democracia. Todo el que pague impuestos no le gusta la corrupción. Todo el que pague impuestos lo que quiere es que esos impuestos se puedan reflejar en políticas públicas transparentes, decentes. Ese es un derecho de uno cuando paga impuestos, claro. Y entonces queremos igualmente la paz para lograr que en nuestro país podamos convivir, movernos por todo el país sin temor a ser asaltados o a ser agredidos. Queremos la paz para tener mejor calidad de vida en cada población, para gozar más una ciudad, el parque, el transporte público, para gozarlo más. El gran desafío que tenemos nosotros en nuestro país es cómo entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, le garantizamos mejor calidad de vida a la población. Entonces, también la guerrilla nos ha planteado algunas cosas que pueden ustedes comentarles a ustedes. Nos han dicho, ¿por qué no hacemos un cese al fuego bilateral? Un compromiso del gobierno a no meterse con nosotros y de ustedes y de nosotros no meternos con ustedes. No, muchachos. Eso no lo podemos aceptar. Esta es una negociación en medio de un conflicto. Nosotros tenemos un deber como Estado, que es perseguirlos. Ustedes son un grupo ilegal. Nuestro deber como Estado es perseguirlos.
De modo, muchachos, que a esconderse porque nosotros estamos detrás de ustedes, nuestros militares y policías están detrás de ustedes. Y donde puedan les damos. Y igualmente ustedes están detrás de los generales y los policías. Y por eso, muertos hay de lado y lado. Muertos hay de lado y lado. Y por eso no se acaban las conversaciones. A nosotros nos duele mucho que a veces la guerrilla nos mate, militares y policías, nos duele. Y también, permítame decirle, nosotros no vivimos felices cuando nuestros militares y policías tienen que dar de baja a guerrilleros. No, todo muerto nos produce dolor, claro, es un ser humano, pero esas son las reglas. Esas son las reglas y no significa que tengamos que romper las conversaciones por eso. En medio del dolor seguimos conversando y seguimos hablando. Y obviamente que nos estamos preparando para otras cosas. La paz en nuestro país presupone verdad, justicia y reparación. Nosotros hemos reconocido que tenemos un conflicto armado interno. Hemos reconocido que ese conflicto armado ha generado millones de víctimas de esa violencia irracional, que hay que repararlas económicamente, socialmente. Hemos reconocido 5.500.000 víctimas. Hemos reconocido que en 10 años las vamos a reparar, que en 10 años tenemos que invertir casi 26.000 millones de dólares. No hemos supeditado la reparación de esas víctimas a la ayuda de la comunidad internacional. No es prepotencia del Estado colombiano, ni mucho menos. Claro, yo como vicepresidente puedo tener fórmulas. Aquí no las voy a decir porque los titulares me dicen, uy, el vicepresidente dijo esto y eso. No quiero que formen problemas internacionales con eso. Yo sí creo que la comunidad internacional tiene que discutir cómo ayudarle más al Estado colombiano a reparar las víctimas de la violencia. Y hemos acordado también restituir tierras a población desplazada, a millones de personas desplazadas de la violencia, restituirles tierras. Nosotros no estamos haciendo una reforma agraria, no. No es comprar tierra para darle tierra al que no tiene, no, de eso no se trata. De lo que se trata es que hemos acordado quitarle la tierra a los ilegales para dársela a los legales. Eso es más duro, eso es más difícil. Porque los ilegales defienden la tierra como gato patas arriba. Y claro, eso significa acción jurídica, militar y también administrativa y judicial. Eso significa ser duro con los ilegales y ser más flexible con los legales. Como hay que ser más duro con los victimarios y más solidario con las víctimas. Y entonces, en eso estamos. Y nosotros, claro, le estamos preguntando a muchos organismos internacionales si tienen algún país, experiencias exitosas de países donde se han reparado a las víctimas en medio de un conflicto armado interno. Hasta ahora no tenemos ni un solo referente internacional. Nosotros hemos querido. Hombre, ¿cómo nos gustaría tener un país que diga, nosotros reparamos a las víctimas de la violencia sin haber alcanzado la paz? Para nosotros sería espectacular, copiaríamos esa experiencia. No le hemos logrado entender. Entonces, igualmente hemos acordado que nosotros no vamos a parar nada de nuestro camino institucional o democrático. El próximo año se realizarán elecciones en Colombia. En marzo se harán las elecciones para el Congreso de la República. En los 1.131 municipios de Colombia se realizarán las elecciones para el Congreso de la República. Que gane el partido que quiera. El gobierno no tiene partido en particular, no tiene partido en particular. Claro que el presidente fue inscrito por un partido, pero eso no significa que el gobierno apuesta porque gane solamente de partido. Todos los partidos tienen todas las garantías, los que respaldan al gobierno y los de la oposición política también. Y en mayo del próximo año
se elegirá presidente y vicepresidente de Colombia. Alguna gente dice, uy, qué horror, es que el presidente quiere volver a ser candidato a la presidencia. Es que la Constitución Política Nacional permite que en Colombia el presidente pueda ser candidato a la presidencia sin renunciar a la presidencia. Eso es lo que dice la Constitución Política Nacional, que es muy similar a muchas constituciones políticas nacionales de América Latina. Y también dice que el vicepresidente puede ser fórmula vicepresidencial del presidente de la República sin renunciar a ser vicepresidente de la Colombia. Ahora, yo he tomado una decisión personal, es que yo no voy a ser candidato a la vicepresidencia de nadie. Es una decisión personal. A mí nadie me ha obligado para eso, yo le he dicho. Y he dicho públicamente que si Dios me da salud y me da vida a octubre del 2015, me gustaría ser gobernante en una ciudad o en una región. Y entonces, pero nosotros garantizamos las elecciones del próximo año, como parte de la construcción de democracia. No estamos supeditando el proceso de paz al debate electoral. El presidente de la República lo que quiere es dejarle una herencia al próximo gobernante, dejarle la herencia de un país que va por el camino de la paz, que no tiene reverso en los temas de la paz. La guerrilla colombiana, si es inteligente, lo mejor que puede hacer es firmar el acuerdo de paz. Si la guerrilla colombiana sigue siendo obtusa, pues seguirá en la guerra. En la guerra puede perder la guerrilla colombiana. Nosotros somos un país que nos hemos definido como un Estado moderno, que estamos consolidando el camino de un Estado moderno. Y en el camino de construir un Estado moderno, hoy hemos reafirmado que todo lo ilegal es contrario a la democracia, que en Colombia no puede seguir existiendo ni guerrillas, ni bandas criminales, ni narcotraficantes, que ni la delincuencia común, que ellos son contrarios a la democracia. Y por lo tanto, amigas y amigos, yo quiero reiterarles que nosotros estamos por fortalecer integralmente las relaciones de España con Colombia y fortalecer la presencia de la inversión nacional y extranjera en nuestro país como factor de desarrollo económico y como factor también del desarrollo social. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso ya de manera inmediata al coloquio. Han llegado muchas preguntas hasta esta mesa y vamos a intentar dar paso al mayor número de ellas. Seguramente que todas no podrán establecerse en el diálogo, pero intentaremos que, agrupándolas, todos los temas queden suficientemente abordados. Señor vicepresidente, gracias por su intervención. La primera pregunta le llega de un periodista, de Fernando Barrero, de Intereconomía, y le dice: señor Garzón, la prensa colombiana dice que gracias a su popularidad, cercana al 82%, va a renunciar usted en agosto próximo para aspirar a la presidencia de su país, de Colombia. ¿Es esto cierto? ¿No cree que con esa renuncia, si se produce, se divide el establecimiento y puede ganar la oposición? Bueno, lo primero es que yo no soy de la oposición, yo soy el vicepresidente de Colombia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es que alguna gente confunde posturas políticas con oposición política, ¿no? Lo segundo es que Juan Manuel Santos me llamó a mí a hacer su fórmula vicepresidencial, no para que Angelino piense o actúe igual que Juan Manuel Santos, o Juan Manuel Santos igual que Angelino, eso sería muy aburridor. No, es para trabajar un ensayo de unidad en la diferencia. Y tercero, claro, yo ya lo dije ahí, yo no voy a renunciar a la vicepresidencia de la República. Y defiendo el derecho constitucional del presidente de la República. Es que él es el presidente de la República. La Constitución Política Nacional dice que en Colombia el presidente de la República en ejercicio puede aspirar a un cargo, a un nuevo periodo como presidente. Eso es lo que dice la Constitución. Si eso se da, el vicepresidente no puede ser candidato a la presidencia. También la Constitución dice. Es que si el presidente es candidato a la vicepresidencia, el vicepresidente no puede ser candidato a la presidencia.
Ahora, si el presidente no es candidato a la presidencia, el vicepresidente queda en plena libertad para tomar una decisión política y no necesita renunciar al cargo de vicepresidente. Por lo tanto, frente a la pregunta, es un artículo que salió en la revista Semana, revista que yo respeto mucho porque nosotros defendemos como política de Estado en Colombia la libertad de expresión. Les digo, no, yo no tengo en mi agenda renunciar, lo puedo decir aquí públicamente, yo no tengo en mi agenda renunciar en agosto. Ahora, yo tengo en mi agenda una cosa que ya dije públicamente aquí, es que no hay fórmula vicepresidencial de nadie. Y que si Dios me da vida, porque yo no tengo comprada la vida ni la salud, a octubre del 2015, a mí me gustaría ser candidato a un gobierno local. Y la población tomará la decisión si me elige o no me elige. Porque es que el tema electoral no significa... La democracia no significa que yo voy a hacer tal cosa, no, espérate, primero si Dios te da vida, segundo, si la gente te elige o no te elige, porque tú no te mandas solo. Ahora, yo sí defiendo la institucionalidad, la defiendo. La democracia no es que viva la democracia si me conviene y conspiro contra la democracia y no me conviene, así no es la democracia. Y todos los que hemos sido gobernantes tenemos que trabajar porque los que nos reemplacen les vaya mejor. Uno como el gobernante no puede trabajar para que lo reemplace le vaya peor, porque eso le está haciendo un daño a la democracia, está conspirando contra la democracia. Yo el 8 de agosto del 2014 no seré vicepresidente de Colombia. Sea quien sea el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos o el que sea, tendrán Angelino Garzón un punto de apoyo para esto que he dicho, para que Colombia siga siendo un país moderno, un país en progreso, para que el país se siga desarrollando económica y socialmente. Yo le he dicho a muchos políticos, mire, ustedes hacen mala política cuando trabajan sobre la base de las tragedias. El político que le venda tragedias a otro, nadie vota por él. ¿Quién va a votar por un político que vende tragedias? Que quiere un país peor, que quiere un país más atrasado, con más violencia. Nadie va a votar por ese político. Los políticos por esencia son gente que trabajan para que la gente pueda vivir mejor. El político que no trabaje para que la gente pueda vivir mejor y para que el país sea mejor, es un político que no tiene perspectiva en ninguna parte del mundo. Hay más preguntas. Miguel Moreno, de la revista Dirigentes, dice: señor vicepresidente, ha hablado usted en su intervención de la seguridad nacional para las empresas y dice, ¿la actual situación de seguridad en Colombia garantiza el buen desarrollo de la actividad empresarial en su país? Vea, nosotros tenemos dos tipos de seguridad. Una, la seguridad jurídica, administrativa y política, que depende mucho del Estado, claro. En Colombia, cualquier empresario nacional o extranjero tiene que saber que su capital está seguro. Que nosotros partimos de que cuando un empresario invierte, está invirtiendo para tener rentabilidad, su plática tener rentabilidad, y por lo tanto le damos una seguridad jurídica, administrativa y política. Ningún político colombiano, ningún político, sea del partido que sea del centro, de la izquierda, de la derecha, va a hacer campaña electoral con verdades estatistas, no es posible eso, pierde votos. Y en segundo lugar, tenemos otra responsabilidad como Estado, que es la seguridad desde el punto de vista militar y de policía. Claro, no le podemos poner un militar y un policía a cada empresario, ¿no? ni a cada persona, pero sí tenemos una política de Estado. Es cero tolerancia con el crimen, cero tolerancia con la ilegalidad. Y obviamente tenemos como política de Estado trabajar con nuestras fuerzas militares y de policía, en cabeza del señor ministro de la Defensa, para que en cada ciudad se le garantice la seguridad al empresario, a la ciudadanía. En cada ciudad combatamos el crimen como contrario a la democracia.
las organizaciones ilegales son contrarias a la democracia, son contrarias a la libertad de mercado. Y eso lo estamos trabajando cada día con nuestros gobiernos locales y regionales. Nosotros somos orgullosos de lo siguiente: Colombia es hoy uno de los países de América Latina con las tasas más bajas de delitos. Somos uno de los países con las tasas más bajas. Yo no voy a decir que somos el mejor, pero hemos avanzado mucho. Mire, en América Latina y en el mundo entero somos un modelo hoy de país que sabe combatir el delito. Yo creo que somos el primer país del mundo que más hemos avanzado con nuestras fuerzas militares y de policía en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos ilegales. Y claro, ¿qué es lo que nosotros decimos? Contra el secuestro. Ponemos a consideración de toda la comunidad internacional nuestros conocimientos y nuestros avances. No es fácil avanzar en la lucha contra el narcotráfico, no es fácil, porque estamos luchando contra crimen organizado, con gente que tiene millones de dólares, tiene armas, tiene hombres y tiene estructuras y tiene mucha gente a su servicio. Nosotros hemos avanzado considerablemente en la lucha contra el secuestro. Estamos colaborando en muchos países del mundo. Voy a decir aquí lo que ya dijo el presidente el viernes en un acto de condecoración a los generales de la policía. En Honduras hemos avanzado indudablemente en la ayuda al Estado hondureño en la lucha contra el secuestro. Más de 54 personas, nuestras policías, han ayudado a liberar en Honduras que estaban secuestradas. Pero así le estamos ayudando a mucha gente en el mundo entero. Por lo tanto, esa seguridad también se la garantizamos a todo el sector empresarial colombiano. No hay un solo empresario en Colombia, no hay un solo empresario, ni nacional ni extranjero, que mirándonos a los ojos le pueda decir al presidente, al ministro de la Defensa o al vicepresidente: mire, yo aquí, pobre de mí, yo vivo aquí asediado por el delito. No. Todo empresario sabe que en el Estado tiene un punto de apoyo en la lucha contra el crimen y por la seguridad de su inversión, que para nosotros es muy importante. Vuelvo y le repito, para nosotros el desarrollo económico y el desarrollo social está muy ligado también a la actividad del sector empresarial. ¿Qué le decimos a los empresarios? Muchachos, no olviden que ustedes tienen los deberes que cumplir. Paguen impuestos, tienen que tener política de responsabilidad social empresarial, respeten los derechos humanos, respeten los derechos laborales, los temas ambientales. No olviden que eso también son deberes de ustedes, claro. No es arrasar con todo, ni mucho menos. No. Queremos que también el sector empresarial nos ayude a construir el Estado social de derecho en que estamos empecinados. Vamos a unir dos preguntas, una que hace el doctor Miguel Garber, de Hellways, y otra que formula Jimena Núñez, de Incidem. Dice: en caso de firmar la paz, las milicias de las FARC están preparadas para vivir en la sociedad colombiana. ¿Colombia podrá sostener el costo económico de su adaptación? Y dice: ¿cómo se va a solucionar el tema de la participación política de las FARC en un escenario post-conflicto? Pues vea, primero agradecer aquí también la presencia de nuestro embajador de Colombia, Orlando Sardi, aquí en España, de mi esposa Montserrat Muñoz. Ella es española, ella es mi centro, mi izquierda y mi derecha. Y mi hija Ángela Sofía Garzón, que también me está acompañando. Y de muchos amigos y amigas aquí. No, yo les decía, mire, sobre ese tema de la paz, hay una voluntad política del presidente Juan Manuel Santos, que es firmar este mismo año la paz. Y obviamente que esta voluntad política nosotros aspiramos que también la tenga la guerrilla. Si a mí ustedes me preguntan, ¿usted me garantiza, Angelino, que este año firman la paz? Yo le digo, yo no le puedo garantizar eso. Si usted me lo pone a firmar, yo no se lo firmo. Y si eso depende de mi cargo, pues que dependa de mi cargo, pero yo no puedo comprometerme por lo que otros tienen que hacer. Para firmar la paz necesitamos dos, llama Gobierno Nacional y Guerrilla de las FARC.
El gobierno tiene la voluntad de firmar el acuerdo de paz. Hay que buscar que la guerrilla de las FARC firmen también el acuerdo de paz. Si se firma el acuerdo de paz, yo digo, de ahí para allá el problema lo va a tener el gobierno. Porque el gobierno le toca cumplir con el acuerdo y la guerrilla presionar la firma del acuerdo, presionar el cumplimiento del acuerdo. Por eso un dirigente sindical firma los acuerdos con los empresarios, porque quien tiene que cumplir luego el acuerdo en la empresa es el empresario, no el dirigente sindical. El dirigente sindical presiona la firma que el acuerdo se cumpla. Y entonces, personalmente yo le digo a la guerrilla de las FARC, a ustedes que más les conviene la firma del acuerdo. Dejen de ponerle tanta filosofía a eso, hombre. Firmen el acuerdo de paz. Ahora, nosotros también, si la guerrilla firme el acuerdo de paz, la guerrilla tiene que hacer unos compromisos. Es terminar el conflicto armado, o sea, tomar la decisión de cesar las acciones de violencia en nuestro país, porque eso no lo puede permitir el gobierno, que firme un acuerdo de paz y la guerrilla como si no hubiera pasado nada, ¿no? La firma del acuerdo de paz presupone que la guerrilla abandona el camino de la violencia, abandona ese camino de la violencia, abandona todas las acciones violentas contra el Estado y contra la población colombiana, de verdad, no es mentiritas, no, ni mucho menos. Y para nosotros como Estado también significa que la guerrilla puede ser un aliado importante en la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia común. Nosotros no descartamos eso. Venga, señores de la guerrilla, ayúdenos a combatir el narcotráfico, la delincuencia común. Claro, el gobierno siempre buscará también que la guerrilla participe en la vida política. Alguna gente nos dice, pero qué horror, Angelino, ¿cómo es que la guerrilla va a participar en la vida política? Claro que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando. Y preferimos una guerrilla participando en la vida política que estar pensando en hacer maldad las 24 horas. Eso lo preferimos, claro. Y entonces, si la guerrilla está preparada o no, por la guerrilla habla la guerrilla, yo no puedo hablar por ellos. Yo lo único que les puedo decir es que hay la voluntad política del gobierno y en nuestro Estado, incluyendo nuestras fuerzas militares y de policía, para que el acuerdo de paz se respete en el país, para que en el país nunca más vuelva a repetirse el genocidio que se cometió contra la Unión Patriótica. Esta es una deuda moral que nosotros tenemos. En Colombia, en base a un acuerdo con la guerrilla de las FARC en 1984, se creó la Unión Patriótica. Fueron asesinados 2 candidatos a la presidencia, 2 presidentes de este movimiento político, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Fueron asesinados senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Y el Estado fue permisivo con eso. Muchos altos servidores públicos y gente del sector privado fue permisivo con el asesinato de dirigentes de la Unión Patriótica. Eso no se puede volver a repetir en Colombia. ¿Por qué no se puede volver a repetir? Porque no se puede volver a repetir en Colombia que la gente no crea en el Estado. Es que es muy grave para la democracia. Es muy grave para la democracia el asesinato de un opositor político, un dirigente social o empresarial. Es muy grave para la democracia cuando la gente deja de creer en el Estado, la gente cree en la justicia por las propias manos. Eso es la violencia. Y por lo tanto, lo de la Unión Patriótica no se puede volver a repetir en nuestro país. Y yo creo que tiene que ser un propósito de nación. Ese es el propósito que tiene el presidente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos hoy quiere ayudar a consolidar a Colombia como un Estado moderno, no como un Estado atrasado. La violencia es contraria a un Estado moderno, como la miseria es contraria a un Estado moderno.
Ana Kiliana, que es educadora, dice: ¿qué están haciendo para evitar que los niños vayan a la guerrilla, que sean captados por la guerrilla, debido a la desprotección infantil que existe en este momento? Pues yo les decía que tenemos una política, claro, de Estado, que es desarrollar todos los mecanismos preventivos para evitar el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de los grupos armados ilegales, la guerrilla, las bandas criminales, el narcotráfico. Por parte del Estado, un mecanismo que hay que desarrollar es que hay que invertir más en la educación, en la investigación, en la ciencia y la tecnología. Nosotros no somos un Estado pobre, no. No es prepotencia mía. Entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, nosotros tenemos los recursos suficientes para garantizar la educación a toda la población infantil colombiana, a la población adolescente y joven en Colombia. Nosotros no somos un Estado pobre, no, ni mucho menos. Si nosotros invertimos más en educación, podemos lograr que muchos niños y niñas no vayan a los grupos armados ilegales. La educación es la base fundamental para desarrollar políticas preventivas en contra del reclutamiento forzado, es la educación. Y yo sí creo que cuando ustedes invierten en nuestro país, los empresarios españoles, ¿qué les pediría yo? Que en las relaciones de ustedes con los diferentes sectores del Estado colombiano y de la sociedad colombiana les digan cómo es vivir en democracia. ¿Cómo es vivir en democracia? Uno no puede concebir la democracia con gente analfabeta. Uno tiene que concebir la democracia con gente educada, con gente instruida, invirtiendo en la investigación, en la ciencia, en la tecnología. Yo sí creo que en Colombia necesitamos, dentro de una política preventiva de reclutamiento forzado, invertir más en la educación. Esa es una postura pública que yo tengo, claro. Y cuando yo le digo que yo quisiera ser más gobernante local o regional, es porque yo quiero hacer una experiencia con el gobierno nacional en materia de educación. Yo creo que todo lo que invirtamos en educación es ganancia. En educación no se puede hablar de gasto, se tiene que hablar de inversión. Cuando uno invierte en la educación, invierte en el presente y en el futuro de los niños y las niñas. Cuando habla de niños y niñas, tiene que hablar con ellos de futuro. En el presente, en el futuro son adultos, es tarde. Con los niños hay que hablar siempre de presente para que tengan futuro. Y obviamente, dentro de las políticas preventivas, es insistir mucho en la educación, mucho en la investigación, en la ciencia, en la tecnología en favor de los niños y las niñas. Santiago González, miembro del sindicato USO, le pregunta lo siguiente: la Confederación Sindical Internacional, tras más de 2 años de su gobierno, hoy solicita un día de acción por Colombia, protestando por la violencia persistente contra los sindicalistas. Violencia y asesinatos contra sindicalistas, terciarización, quitan relaciones laborales entre trabajadores y empresas. ¿Qué hace su gobierno al respecto? Es una pregunta muy buena. Yo he conversado muchas veces con la Confederación Internacional Sindical y con los sindicalistas colombianos. Yo creo que una reflexión a fondo que tienen que hacer los sindicatos colombianos y los sindicatos internacionales es aprender a valorar los logros. A mí me produce horror cuando uno no aprende a valorar los logros. Yo vengo del mundo sindical y todo logro yo lo cacareaba como la gallina cacarea el huevo. Lo reivindicaba como un logro de los sindicatos.
vuelvo y le repito, yo me formé cuando era dirigente sindical y estábamos en el marco del estado de sitio. Y nos justificaban el estado de sitio que para combatir la guerrilla y los ilegales, y eso no servía para nada, servía para ilegalizar huelgas y paros. Y resulta que yo creo que hoy en Colombia eso es cosa del pasado. Hoy en Colombia a ningún servidor público se le ocurre ilegalizar una huelga, a ningún servidor público. O se le ocurre creer de que va a resolver una huelga por la vía de la represión o por la vía del desconocimiento del sindicato. El servidor público que haga eso termina empapelado, termina siendo investigado y puede terminar siendo sancionado. Esos son logros muy importantes de los sindicatos colombianos, de los organismos de derechos humanos y el movimiento sindical internacional. Son logros importantes. Yo que le he dicho al movimiento sindical internacional, muchachos, miren, entiendan que la dinámica del sindicato no es la dinámica del gobierno. Es que nosotros somos el gobierno de todos, de los empresarios, pero también de los trabajadores, de la ciudadanía. Y es probable que algunos derechos de ustedes terminen siendo contrarios a los derechos de otras personas. Es probable. Es probable. Entiendan que nosotros no podemos avalarle a ustedes que destruyan las empresas. Nosotros reivindicamos la política de responsabilidad social empresarial, pero también tiene que haber una política de responsabilidad social sindical. En la lucha sindical no todo es válido. La lucha sindical también tiene limitantes. No todo es válido. Por ejemplo, un trabajador tiene que pensar en el futuro y el presente de las empresas. Tiene que pensar, claro. Por una elemental razón es que si no existe empresa, no existen trabajadores ni existen sindicatos. La base fundamental para que existan sindicatos es que existan trabajadores, y la base para que existan trabajadores es que existen empresas. Si no existe empresas, no existe nada. Y por lo tanto el trabajador, más allá de su postura política e ideológica, tiene que preocuparse por el presente y el futuro de las empresas. Y entonces, mi reflexión, lo digo, pues, se le ha planteado al director de la OIT, al señor Ryder, se le ha planteado al movimiento sindical internacional. El sindicalismo internacional tiene que comenzar también a aprender a valorar los logros en cada país. No puede ser, lo digo, que la relación con cada país es que porque te aporro te quiero. No puede ser. Nosotros somos un país abierto hoy al escrutinio de la comunidad internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, en los temas laborales, somos uno de los países que más hemos avanzado en el respeto de los convenios internacionales de la OIT, que más hemos adoptado convenios de la OIT como leyes de la República. Y a veces eso no se nos reconoce. Y claro, no puede mandarse el mensaje que entre más duro sea un país, mejor le va en la comunidad internacional. No. Yo creo que hay que saber valorar los países que cooperan y colaboran con los organismos internacionales, incluyendo pues los organismos de derechos humanos. Nosotros somos un país abierto hoy a la política de respeto integral de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales. Somos un país que reconocemos el sindicalismo como institución de la democracia y defendemos el diálogo social como un mecanismo importante para la construcción de acuerdos con las organizaciones sindicales. Le damos mucha importancia al papel del movimiento sindical internacional y a organismos internacionales como la OIT. En temas laborales reconocemos a la OIT como el principal validador. Pero obviamente, y lo digo por la Confederación Internacional Sindical, lo sabe muy bien el eurodiputado Salafranca. Yo le decía a la Confederación Internacional Sindical, miren muchachos, nosotros vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia y Perú, lo vamos a firmar. Y reivindicamos que ahí se meta la cláusula de derechos humanos, lo reivindicamos, esa es una reivindicación de los sindicatos españoles.
Pero lo que no podemos es para congraciarnos con los más atrasados, es decir, que no vamos a firmar acuerdos, eso no lo vamos a hacer. Al contrario, nosotros le damos mucha importancia a los temas de tratados de libre comercio, relaciones comerciales y derechos humanos. Porque en el mundo hoy se globalizaron los derechos económicos, pero también globalizaron los derechos, incluyendo los derechos humanos. Y este es un tema que queremos debatir con los sindicatos en el mundo entero, y claro, respetando las opiniones, pero nosotros queremos que hoy el sindicalismo se abandere de que los acuerdos comerciales tienen que estar ligados también al respeto a los derechos laborales y sindicales. Pues si le parece, vicepresidente, ya la última pregunta de este desayuno la va a formular el eurodiputado al Parlamento Europeo, José Ignacio Salafranca, a quien pasamos el micrófono. Sí, muchas gracias. Bienvenido, señor vicepresidente. La verdad es que es un verdadero placer verle en plena forma aquí en Madrid, lo que me permite y me brinda la oportunidad de expresar mi reconocimiento porque en todas las posiciones públicas que usted ha tenido como sindicalista, embajador, ministro y ahora vicepresidente de la República de Colombia, ha mantenido siempre un compromiso inalterable e inderogable con la causa de los derechos humanos que no se tienen que predicar de una región, de un país, de un continente, sino que tienen que tener un carácter planetario universal. La pregunta es la siguiente. En el año 2001, en la época de la administración Pastrana, y usted, señor vicepresidente, fue ministro en la época de la administración del presidente Pastrana, hay otros exministros aquí sentados en esta sala, tuve la oportunidad con un grupo de eurodiputados de visitar el cuartel general de las FARC, entrevistarme con Tiro Fijo y con la cúpula militar de las FARC. Quedamos tan espantados de lo que vimos que al regresar a Bruselas adoptamos una resolución pidiéndole al Consejo de Ministros de la Unión que incluyese a las FARC en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Ahora que se oyen voces de que en este espacio de diálogo que tiene el Gobierno con las FARC sería bueno sacarles de la lista, yo no comparto esa opinión, me gustaría preguntarle cuál es la opinión del Gobierno de Colombia y en qué medida esa decisión que tomó el Consejo de Ministros de la Unión Europea está coadyuvando en el actual proceso negociador. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor eurodiputado. Primero, para el doctor Salafranca y para toda la bancada popular, como también para buena parte de la bancada socialista, no tenemos palabras y no hay agradecimientos, porque ellos han sido decisivos en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Claro, esto ha sido un gana-gana. Ha ganado a los países de la Unión Europea y gana a Colombia y Perú también. Pero no han ayudado enormemente a eso. Ya eso es una realidad. Y yo quiero también aquí manifestar lo siguiente. Yo no tengo ni palabras de agradecimiento por el presidente Andrés Pastrana. Él me nombró a mí ministro del Trabajo en el año 2000 sin haber yo votado por él. Yo no voté por él. Y yo le advertí a él, no vaya a nombrar ministro que yo no voté por usted. Me dijo, no, es que yo quiero votar por usted. Yo quiero que usted sea ministro y me ayude en los temas sociales. Y voy a nombrar a otro ministro que tampoco ha votado por mí. Y resulta que el ministro hoy es presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, que lo nombró ministro de Hacienda. Juan Manuel Santos Calderón, por lo tanto, por voluntad del presidente Pastrana, fue ministro de Hacienda y yo ministro del Trabajo. Empezamos el mismo día y terminamos el mismo día. Y claro, yo fui ministro del Trabajo por la voluntad política del presidente Andrés Pastrana y también con la ayuda aquí del canciller Guillermo Fernández de Soto, que está presente aquí, y de un amigo en común que ya nos murió, el ministro de Estado, el doctor Ramírez Ocampo, aquí, conservador, a quien yo consideré siempre como un maestro y como una guía. Yo fui ministro de ellos. Y claro, el presidente Andrés Pastrana fue valiente. Igualmente, igual que el presidente Santos, él buscó la paz.
Y el presidente Andrés Pastrana fue al Caguán y se entrevistó con la guerrilla de las FARC, con Marulanda. Y realizó lo que llama la zona del despeje, la zona del Caguán, a la cual mucha gente de la comunidad internacional fue, empresarios, organismos internacionales, se entrevistaron con las FARC. Mire, el presidente Pastrana en ese entonces hizo una cosa muy importante. Es que paralelo a ello fortaleció las fuerzas militares y de policía de nuestro país. El presidente Álvaro Uribe, con todo respeto y con todo cariño por él, a quien yo también no tengo palabras de agradecimiento, porque yo no voté por el presidente Uribe y él me respetó siendo gobernador del Valle del Cauca. Y luego me nombró embajador en Ginebra, Suiza. El presidente Pastrana, como presidente, ayudó a fortalecer las fuerzas militares y de policía de nuestro país. Rescató mucho la credibilidad de las fuerzas militares y de policía y contribuyó a la reingeniería de las fuerzas militares y de policía, a hacerla unas fuerzas con más relación institucional, con más relación con la población y más eficaces en la lucha contra los grupos armados ilegales. Y en segundo lugar, yo creo que el presidente Pastrana también contribuyó a mostrar el carácter de la guerrilla. O sea, políticamente hablando, debilitó la guerrilla colombiana. Acabó con esa aureola del Robin Hood, en la cual, lo digo con todo respeto y con todo cariño, muchos sectores de la comunidad internacional ahora a veces caen en la trampa, olvidándose que la guerrilla es lo más atrasado en Colombia y lo más contrario a la democracia. Y entonces, yo creo que sin la experiencia del Caguán hubiera sido difícil toda la política de seguridad democrática del presidente Uribe. Y sin la experiencia del presidente Uribe en su política de seguridad democrática hubiera sido imposible el actual proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. Está muy conectado lo uno con lo otro. Y obviamente que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la comunidad internacional lo que tiene que hacer? No, al contrario. La comunidad internacional tiene toda la autonomía para tomar decisiones. La decisión que quiera tomar la comunidad internacional sobre la guerrilla colombiana es cosa de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha tomado la decisión de mantener a la guerrilla en la lista de organizaciones terroristas, es un problema de la comunidad internacional. Es que yo creo que la que tiene que demostrarle a la comunidad internacional que la guerrilla ha dejado de ser una organización terrorista es la propia guerrilla de las FARC, no es el gobierno nacional, no. La Biblia dice en un pasaje: por sus hechos los conoceréis. Entonces la guerrilla tiene que demostrarle a la comunidad internacional que dejó de ser una organización terrorista, claro. No es el gobierno nacional, no. El gobierno nacional le está dando una oportunidad a la guerrilla. Miren, muchachos, firmen un acuerdo de paz. Yo creo que si la guerrilla toma la decisión de firmar el acuerdo de paz, toda la comunidad internacional, incluyendo los presentes, valorarán ese paso. Lo sabremos valorar, más allá de la postura política e ideológica. Ténganlo por seguro, tendrán el vicepresidente de la República un punto de apoyo de esa decisión política. Porque claro, también será valiente que ellos tomen la decisión de firmar el acuerdo de paz. Es de valientes hacer la paz. Es de valientes hacer la paz. La guerrilla hoy tiene que demostrarle a la comunidad internacional que tiene la decisión valiente de hacer la paz y no seguir por el camino cobarde de hacer la violencia en la guerra. Todo acto de violencia es un acto cobarde. Todo acto de secuestrar a una persona es un acto cobarde. Todo reclutamiento forzado de niño o niña es un acto cobarde.
Toda mina antipersonal es un acto cobarde. Toda agresión contra la población civil, mucho más si la población civil está indefensa, es un acto cobarde. Los actos revolucionarios son los actos valientes. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la guerrilla de las FARC, sea valiente, tome la decisión de hacer la acción revolucionaria más importante en este siglo, que es hacer la paz. Yo creo que el pueblo de Colombia y la comunidad internacional le reconocerían ese acto valiente. Muy bien, vicepresidente. Pues voy a ceder la palabra a don Carlos Collantes, director general de Transporte de Red Eléctrica de España, para que cierre este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo, cuando quiera. Ha sido un privilegio escuchar a don Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia, que ha hecho honor en su intervención a su extraordinaria trayectoria política y vital. Queremos desearle a él y a Colombia su consolidación como uno de los países más avanzados de América Latina y que alcance de forma definitiva esa paz social por la que tanto están trabajando. Agradecer, por último, en nombre de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica, la participación de Antonio San José y la de todos ustedes. Muchas gracias. Darles todo mi agradecimiento en nombre del gobierno colombiano, de mi familia aquí presente, del señor embajador, por esta invitación. Y decirles que donde podamos, elevemos una oración al Dios de los cielos por la salud de Nelson Mandela. Nelson Mandela es un símbolo de lo que más necesitamos hacer en Colombia, que es el perdón y la reconciliación. Muchas gracias.